Verlo, bienvenido. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. También nuestra hermana Abby, también, bienvenida a la casa de Dios, con los niños. También por ahí habíamos perdido de vista también a la siervita, a Melanie, pero estamos de regreso. Bienvenida a la mamá María, la hermana Marlene, hermano Pastor, todavía hermana Helen, hermano Santiago, Salvador, hermana Patricia, Abigail menor, y por ahí está, ¿verdad? Sí, porque está Abigail mayor y menor. ¿Estamos bien ahí? Entre otros más. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en un buen tiempo, en un momento para meditar la palabra del Señor. Quiero que busquemos Apocalipsis, el último libro de la Santa Biblia. Apocalipsis, vamos a estar ahí meditando en el último capítulo de Apocalipsis, entre otros pasajes en paralelo. Apocalipsis capítulo 22, a partir del 16 hasta el 21. Cuando lo encuentre, se pone de pie para leer en forma reverente la palabra de nuestro Dios. ¿Lo encontró? Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, entonces quiero que leamos esta palabra juntos, unidos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sigue el Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, en esta hora les gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, en su templo, para alabar, para adorar, para poder, Señor, entregar la ofrenda de adoración, la ofrenda espiritual. En esta hora también nos presentamos ante su presencia para que sea conceda su palabra. En esta hora, Señor, damos gracias por ministrarnos por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Que sea su palabra, Señor, impactando los corazones. En esta hora yo, Señor, reprendo toda obra de la oscuridad, todo espíritu de oposición, todo espíritu de resistencia. Lo ato y lo expulso fuera. Ato toda obra del príncipe de la potestad del aire y lo expulso fuera. Ato toda obra de principados, potestades, dominadores, puesta espiritual de maldad, lo expulso fuera. Reprendo en el nombre de Jesús. Ato toda obra del satanista, toda obra del sacerdote satánico, toda obra de la sacerdotisa satánica en contra de aquel que debe escuchar este mensaje, lo expulso fuera. Desato en el nombre del Señor Jesucristo la libertad al cautivo, desato la restauración al caído, desato salvación al perdido, desato fortaleza al débil, desato perseverancia al salvo, para gloria de su gracia su nombre, que su palabra cumpla el propósito para la cual es enviada, en el nombre de Jesús. Por oración de gracias. Amén. Se pueden sentarse, estén amables. Quiero que me preste atención algunos instantes, no voy a dar tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo el Espíritu Santo nos va a mantener como preacher, es decir, como predicador. Gloria a Dios. Revelación. Apocalipsis viene de una palabra, esta es una palabra transliterada del griego al español. En inglés lo traducen revelation, que quiere decir revelación. Y eso significa en el griego. Apocalipsis significa revelación, manifestación o descubrimiento. Es decir, que algo que está oculto, Dios lo manifiesta, Dios lo revela, Dios lo pone en claro.
para que el pueblo de Dios comprenda cuál es el plan de Dios para su vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? Y el Apocalipsis. Hay algunos que los asusta el Apocalipsis. Por allá en una iglesita atalayaba a los hermanos con el Apocalipsis. Aquellos hermanos sentían, pues sí, hasta tragaban amargo quizás ahí en la silla cuando este hermano ya nos va a atalayar con este gran mensaje del Apocalipsis. Y el mensaje de salvación para las almas. Cuánta gloria a Dios. Así que tengo el tema relevante para nosotros. ¿Se acuerdan cuál es el tema? Dios guarde, va a decir el hermano y la hermana. Nunca se termine ese mensaje. No, porque es el mensaje que el Señor me dijo que predicar. La importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Como tema general, como tema especial, tengo el estancamiento espiritual versus el crecimiento espiritual. Estancamiento espiritual contra el crecimiento espiritual. Estancamiento espiritual es el problema, el crecimiento espiritual es la solución. ¿Cuántos se contentan? Estancamiento espiritual es la dificultad, pero el crecimiento espiritual, pues ahí tenemos nosotros la bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, es muy importante saberlo, mis hermanos, porque en este tiempo se ha perdido el mensaje de santidad, pero el mensaje de santidad bíblico solo se predica ahí entre comillas un poquitín. Solo se menciona y todo distorsionado, pero el Señor no quiere que el pueblo siga siendo destruido, dice el profeta. Allá en uno de los profetas menores, si usted se fija, cuando uno lee la palabra de Dios, Dios habla bien claramente al pueblo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien, mis hermanos, esta es una gran bendición. Entonces, vámonos a Mateo capítulo 13, por ahí. Mateo capítulo 13, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, se hace infructuosa. El 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Repita conmigo, diga: y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y está hablando en forma estricta del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando que la palabra de Dios puede tener doble, digamos, referencia. Y algunos hasta puede ser de múltiples referencias, pero en este caso estamos hablando del sentido estricto en que enseña el Señor Jesús el plan de salvación para las almas. Abordamos la vez anterior el estancamiento espiritual del creyente, y en eso veníamos a la reflexión que Dios nos da por medio de su palabra, que las personas, el Señor hace esa figura retórica de la parábola para poder explicar lo que es algo del reino de Dios. Cuando el sembrador siembra la palabra, sembrador el Señor Jesús, la tierra, el corazón de las personas, pero hay un resultado. El que cayó entre abrojos, estos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, 1, las riquezas, 2, y los placeres de la vida, 3, y no dan fruto maduro. Lucas 8:14. El primer punto, estábamos hablando que el estancamiento espiritual del creyente se produce en forma específica por esos 3 factores, donde anda la mayoría de personas, incluida la iglesia cristiana evangélica. Está distraída en este mundo, solamente viendo las cosas que puede ver su vista, nada más. Entonces es necesario ponerse los lentes espirituales. Por eso trae lentes usted. Es como para ilustrar un poquito. Bien, es de ponerse los lentes espirituales y ver lo espiritual, no con los ojos físicos, sino con la fe espiritual. Porque dice el apóstol: no andamos por vista, sino porque dice: andamos por fe. ¿Y la fe qué es? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en una traducción. En otra dice:
Ahora bien, la fe es la firme seguridad de la realidad que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quién dice? Los antiguos, los héroes y heroínas de la fe. Gloria a Dios. Pero la mayoría de gente dice, es que yo tengo fe. Sí, pero es una fe fingida, no es una fe auténtica, porque la fe auténtica siempre lleva a la bendición de la santificación. ¿Por qué razón? Porque somos salvos por gracia, así dice la palabra de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Que la salvación que salva también es la salvación que transforma. Porque la palabra del Señor también cita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La mayoría de la gente le gustan las cosas bonitas o nuevas, ¿sí o no? Una light truck bonita, dice el hermano. Quiero una light truck bonita, porque esa que ando, pues ya no quiere. Bueno, y lo peor es que el nuevo modelo, pues es beautiful, dice por ahí, está muy bonito, muy bello, etc. Muy bien, ese trajecito ya no me gusta, está bonito, pero dice, este ya no me gusta, me voy a conseguir otro trajecito. Bueno, las personas les gustan las cosas nuevas, ¿cierto? Hablando en la parte material. Pero estamos hablando en la parte espiritual, que Dios quiere que ese grano caiga a la tierra, y dice la palabra del Señor que tiene que morir para que salga un grano nuevo y produzca esa bendición. Tallo, además del tallo, las hojas, y además de las hojas viene el fruto, ¿cierto? Esa bendición. Y dice el Señor ahí que el grano tiene que morir para que luego salga el grano nuevo. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. En otra oportunidad estamos ilustrando el mensaje. Gloria a Dios. Entonces, para hoy el punto número 2 es gloria a Dios, porque a uno no le gusta que los atalaye mucho ahí. Pero bueno, el crecimiento espiritual del creyente como punto número 2. Y nos vamos a detener un poquitito aquí. Amén. El crecimiento espiritual del creyente. ¿Cómo puedo crecer entonces? Porque el hermano bien sabe ahí, cuando el preacher, es decir, el predicador, le está diciendo que hay que vivir en santidad, y es un mensajero de Dios. Pero ahí el hermano se pregunta, el hermano, ¿y cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo llegar a ser santo? La mayoría de predicadores ha mandado al Señor Jesucristo este mensaje que ellos saben, pero ¿qué pasa? No lo quieren practicar y no le quieren exigir a la iglesia que tienen ahí enfrente. Y por esa razón hay consecuencias. Dicen que el Espíritu Santo les pone a ellos que prediquen, que atalayen al pueblo en varios puntos de deficiencia espiritual, y ellos se hacen los desentendidos, como pasaba por alto el pueblo de Israel, cuando el Señor le decía a través del profeta: yo te hablé, pero no oísteis. Yo te llamé, pero no respondisteis. Porque la gracia de Dios no opera en forma fáctica, no opera en forma forzada, sino que opera en una forma de influencia libre, de respuesta libre. Samuel, y el niño salía donde Elí: ¿me llamaste, Señor? No, yo te he llamado, Samuelito, ve a acostarte esta noche. Samuel, salía otra vez donde el profeta, y también era sacerdote Elí: ¿me llamaste, Señor? No, ve a acostarte, Samuelito, no tienes sueño, ve a acostar. Samuel, otra vez la voz de Dios: ¿me llamaste otra vez, Señor? No. Ahí entendió Elí que quien llamaba a Samuel, el niño, era Dios. Entonces le dijo: ve a acostarte, Samuelito, y cuando esa voz te llame otra vez, dile: habla, Señor Yahvé, porque tu siervo oye, escucha. Y así fue. Samuel, otra vez. Y el niño le dice: habla, Señor Yahvé, porque tu siervo oye. Y empieza el Señor a entregarle un mensaje profético a Samuelito, que era un niño tiernito. Acuérdense que él estaba en el training, es decir, el entrenamiento. Y ahí le reveló el Señor la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así opera la gracia de Dios: influencia libre, respuesta libre, gracia libre, albedrío libre. Es decir, el hermano o la hermana dice: no me da la gana
ir allá donde va el hermano Alvarito, porque ahí es que él mata laña con ganas a uno. Sí, por eso no viene, pero eso se llama cobardía. Y dice la palabra de Dios que los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Dios guarde, dice Dios mío. Bueno, es que nosotros no condenamos a nadie. Quien se condena a sí mismo es el mismo hombre, la misma mujer, el mismo hermano, la misma hermana, el mismo predicador, la misma predicadora, por no vivir la palabra, por no tener crecimiento espiritual. Pues en otras palabras, gloria a Dios, el predicador tiene que tirar la palabra como es. Pues si el Señor dice que hay condenación para el pecador, pues ¿y qué va a hacer? El pecador tiene que humillarse delante de Dios, clamar misericordia y decir: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador, y humillarse y pedir perdón, así como el publicano, o sea, aquel recaudador de impuestos, que el Señor dio un ejemplo, ¿sí o no? No estar fuerte y decir: que yo no solo soy un pequeño predicador, soy un mega predicador. Dios mío, ahí mismo se está agrandando. Entonces, ¿qué pasa? No hay humildad. Por esa razón, no lleva al arrepentimiento, aún necesitándolo. Entonces, el punto es aquí el crecimiento espiritual del creyente. Cita ahí el mismo Señor Jesús, ahí en el pasaje que leíamos, Mateo 13:23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Significa que como mínimo tengo que tener el 30% del fruto del Espíritu Santo para estar aprobado del Padre Yahvé, el Espíritu Santo. Es decir, para entrar al reino de los cielos, y que el Señor Jesucristo nos dé la bienvenida allá con los ángeles tocando aquellas grandes trompetas. Bienvenidos, siervos, en los pocos minutos que tiene, en los muchos te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra, siervito, entra, siervita. Bienvenido. Welcome in my kingdom. Bienvenido a mi reino. Gloria a Dios. Estamos practicando un poquito por ahí. Un poquito nada más. Bien. Entonces, ¿qué significa, mis amados hermanos? Que el Señor Jesucristo, Él quiere que su pueblo dé fruto. Gloria a Dios. ¿Cuántos están captando el mensaje? Dice un texto paralelo, Lucas 8:15, dice: pero lo que cayó en tierra buena, estos son los que después de haber oído la palabra, así como Samuel, etcétera, etcétera, oyó, después de haber oído la palabra con corazón bueno y recto, la retienen. ¿Cuánto retiene la palabra del Señor? Ahí le cuesta retener, dice el hermano, porque leo. Quizás solo Juan 3:16 me esté, dice el hermano, porque es el más ilustre y bello de todos los versículos de la Biblia. Y algunos que ni siquiera eso se lo saben. La retienen y dan fruto por su constancia. Otra traducción dice: y dan fruto por su perseverancia. Gloria a Dios. Significa que hay que perseverar. Aquí no sé, aquí aquella doctrinita que está bien adornadita y filosóficamente bien organizada por los calvinistas, de salvo siempre salvo, esa se quedó liquidada por este mensaje del Señor Jesucristo. Está refutada. ¿Por qué? Dice que da fruto por su perseverancia. Y está hablando de la perseverancia, no que Dios lo va a obligar a perseverar, sino que Él mismo se dispone a perseverar, y que es la gracia de Dios también el que le da esa bendición, pero está dispuesto el hermano o la hermana a perseverar. Esa irresistibilidad de la gracia no existe, es filosofía barata, es mentira, que Satanás y los demonios inventaron en el Averno y se la dieron a los eruditos desde ya de tiempos antiguos, y por allá por la época de la Reforma se hizo famosa esa doctrina de doble predestinación incondicional. Por ahí viene el amor incondicional, gracia incondicional, elección incondicional, etc. Lo que sé por la palabra de Dios y los verdaderos eruditos es que sí hay una gracia que Dios dispensa sin pedirle al hombre a nada, y es la gracia capacitante o la gracia preventiva, gracia preveniente, gracia que habilita. Es una medida de gracia que Dios le da al hombre depravado que nunca lo ha conocido, para activar su albedrío libre y responda libremente. Pero la gracia salvífica está condicionada a la respuesta del albedrío libre del ser humano. Una respuesta que se expresa en fe, arrepentimiento y obediencia, porque el Señor quiere que cuando uno lo acepte completo como Señor y como Salvador. Como Salvador
ahí está la fe y el arrepentimiento. Y como Señor, ahí está la obediencia y la santidad experiencial. A muchos les gusta, el Señor es mi Salvador, sí, está bien, pero también, ¿qué hay del Señor? Y el Señor dice que si Él es el Señor, pues Él es el soberano y Él da orden, ¿cierto? Si Él dice que la iglesia se santifique, entonces hay que santificarse por los medios de gracia que Él ha provisto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria sea al Señor. Muy bien, vamos acá, vamos a hacer un pequeño examen. Vamos aquí a hacer un pequeño examen, así como el teacher, es decir, el maestro nos lo hacía allá en la escuelita. Uno muy arriba en la universidad, ¿verdad? Porque había algunos maestros ahí. Bueno, ¿cómo evaluar el fruto del Espíritu Santo? Véanse, cosas pequeñas, pero ya vamos a ir ahí por el punto. Dar el diezmo. Usted da el diezmo a Dios de lo que gana o de lo que recibe, ya sea en donación, porque algunos no trabajan, pero reciben donación. Sí, algunos trabajan para tener su negocio, gloria a Dios, otros su trabajito. Usted da el dinero, mucho o poco, ¿cómo lo da? ¿Lo da con amor al Señor o no lo da? Hay hermanos que no lo dan. Y sabe que el Señor bendice al que es diezmador. Aleluya. Aún si no es cristiano, y al que es cristiano todavía más. Porque el Señor dice que en ese punto lo pruebe uno. Solo es en el único punto que el Padre Yahvé dice él que lo pruebe, porque está prohibido probarlo en otro punto. Porque por ahí se han perdido muchos por andar en la blasfemia, etc. ¿Se da el diezmo o no lo da? Sí, dice, cuando yo estoy ganando $1, sí, porque es un centavo. Sí, cuando gana $1,000 o 10,000, etcétera, o 100,000 o 1,000,000, digamos que ganaría. Ay, dice, es que es mucho dinero. Estamos hablando que el diezmo no es de ustedes, es de Dios. Y que todo lo que recibimos de Dios viene de Él, ¿sí o no? Toda buena dádiva, todo perfecto, ¿proviene de quién? Del Padre de la luz, en quien no hay cambio ni fase de variación. De lo recibido de tu mano te damos, oh Yahvé Dios, decía David en su oración. Entonces, pero algunos poquitos sí está bien, pero cuando ya es bastante, dice, era mucho. ¿Entienden? Allá hay avaricia. Ay, Dios mío, va a decir usted, sí que nos está calayando. Sí, hay avaricia, hay amor al dinero, amor a lo material. ¿Verdad que el dinero es lo material? Por ahí se mueve la mayoría de gente. Por ahí se mueve, por el dinero. Muy bien. Voy atalayando poquito a poco, voy evaluando, perdón. Reacción ante lo que la gente dice de usted. Cuando alguien habla mal de usted, ¿cómo reacciona usted? La mayoría de gente reacciona mal. Ese es un falso profeta, le dicen al predicador, al verdadero predicador, al verdadero maestro. Ese es un hermano fanático, uno es de, olvida, ese es un legalista. Doctrina de hombre está enseñando. Le dice el hermano que ya tiene el fruto del Espíritu, oye y deja pasar por alto. Porque así dice el proverbio, hónrale al hombre pasar por alto la ofensa. Las palabras vienen y van y el viento se las lleva volando, no le hizo nada daño. Pero si esa vieja chanclosa, le dicen a una señora, a mí me caen mal porque siempre me pasa atalayando. Y ya si usted reacciona mal, ya me la va a pagar. Entonces allí viene el problema, mis hermanos, una reacción. Y ese predicador a mí me cae mal porque siempre a mí me cae, dice que como que si a él me está tirando siempre mentira, es que no es el hermano, hermanos o hermanas. ¿Por qué razón? Porque si hay arrogancia o orgullo, usted se va a sentir dolido o dolida, ¿sí o no? Pero si hay humildad, ¿a usted qué le importa? Pues solo dice, Dios, ten misericordia de aquellos hermanos, apiádate de ellos, ten misericordia, pues, porque bueno, andan mal. Pero hay otros hermanos incluso, van a otra iglesia, estoy evaluando, solo porque no va a esa iglesia no lo saludan. Pero por allá otro hermano le dice, Dios les bendiga, hermanos, y por allá como están en un tumulto y en público, por vergüenza, sí, Dios les bendiga. Pero siempre va tratando de esconderse y no saludar, es porque hay celo, envidia, incompetencia y orgullo. ¿Comprende? Cuando le dicen a usted algo, ¿cómo reacciona? Usted tiene que quedarse callado, con la boca callada. Imagínese usted cuando el Señor Jesús lo estaban clavando en la cruz y él oraba por los homicidas. Padre, no les tomes en cuenta este pecado
pecado, no saben lo que hacen, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando lo estaban lapidando, es decir, le estaban tirando piedras, y era su propio pueblo, sus propios compatriotas, dice que en la visión vio al Señor Jesucristo, al Padre Yahvé, allá en el trono, y él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y aquella gente hasta se metía los dedos en los oídos para no oír, según ellos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Esteban, para ellos era algo extraño. Pero era el Espíritu Santo el que le había dado una visión espiritual a Esteban. Decía Esteban que los perdonara a ellos, porque no sabían lo que hacían. Estaban matando a un santo mártir de puro gusto, como se dice en el lenguaje del pueblo. ¿Entienden? Entonces, cuando usted hable de usted tiene que ver cómo se reacciona. Si usted tiene el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, se queda callado, se queda callada. Y al orar dice: Señor, bendice a aquellos que están allá. Yo sé que estos andan mal porque todavía no te han conocido. 1, 2, andan en el viejo hombre, todavía no han nacido. 3, seguramente los demonios los andan operando, pero ten piedad, ten misericordia de estas almas que van caminando hacia el averno. Yo te ruego que los ayudes a salvarse. Entonces, ahí usted tiene el fruto del Espíritu, pero no se va a poner a pelear con los hermanos. Aleluya. En una oportunidad recuerdo yo, un hermano en una vigilia estaba dirigiendo, y como nadie quería salir, empezó a decirle a los hermanos que eran uno del diablo, que eran lo único y el otro. Estaba peleando y decía: ya le va a tocar a usted, ya le voy a dar el micrófono para que usted se desquite contra mí. ¡Qué locura! Y alguien más que risa me dio porque yo estaba sentado ahí. Y como que ya casi escuchaba la voz audible del Espíritu Santo que me decía: hijo, dale una lección a este que no sabe nada de santidad. Me levanté yo y le dije: permítame un momento, hermano, voy a presidir algo. Está bien, digo. Yo le dije: fíjense que tuve un sueño, el Espíritu Santo me puso que estaba cantando una alabanza y esa se titula tal y tal cosa. Si usted se la puede, ahí acompaño, y si no, pues ya no hay problema. Estoy aquí para adorar a Dios. Se fue toda aquella locura. Esa es la reacción de un siervo, una sierva. Pero no se va a poner: ahora ya me la va a pagar, me la desquitó. En la iglesia peleando. Esa es una gran maldad, y eso es moverse en los placeres del viejo hombre, en las prácticas del viejo hombre, peleándose allí. Entonces, mis amados hermanos, en un lugar santo donde se adora a Dios, no debe existir esa maldad. Bueno, pero estamos hablando que el pueblo de Dios por ahí se anda moviendo, ¿entienden? El celo, la envidia, la competencia, eso no debe de existir en la iglesia del Señor. Muy bien, mis amados hermanos. ¿Está entendiendo usted? Estamos pidiendo el fruto del Espíritu, así con poquito. Otro, apoya a aquel que no tiene cómo recompensarlo. Gloria a Dios. A un ancianito, una ancianita ahí, o alguien que le pide ayuda. Usted siente en el corazón y dice: ay, casi no ando mucho, pero bueno, le voy a dar siquiera algo para que este ancianito tenga siquiera para comprar un poquito de comida o algo. Aleluya. Y le da un poquito ahí, y se lo da discreto sin que nadie lo vea. ¿Entiende? Porque usted no lo hace para que lo vean los hombres o las mujeres, sino que lo hace por amor al prójimo ahí, pues, ¿verdad? Entonces, porque es fácil darle a aquel que lo puede recompensar. Voy a invitar al hermano Alvarito ahí a un almuercito, porque yo sé que él un día también me va a compensar otra vez. Sí, pero ¿qué hay de aquel que no tiene cómo compensarlo? Eso se llama amor al prójimo, no hacer afección de personas. ¿Entiende usted cómo está la cosa? Dice el Señor Jesús que el Padre Celestial que ve en secreto va a recompensar en público en el boda del Cordero y en el tribunal de Cristo. Allí va a compensar. ¿Comprendió usted? Otro, reacción ante la amonestación del Señor Jesucristo. Ante el mensaje de santidad, la mayoría de hermanos y hermanas que andan en los placeres del viejo hombre reaccionan siempre con enojo, con ira, reaccionan siempre mal. Acepta o rechaza la reprensión. El que es humilde agacha la cabeza, y como el trigo, por ahí tengo un estudio del trigo y siempre he relacionado esto. El trigo, cuando ya está maduro y tiene fruto, se dobla, mientras que la cizaña, aún teniendo el fruto y estando ya,
no se dobla, está erguida, altiva, pero el trigo se dobla, es decir, se humilla. Es una ilustración del mismo Señor Jesús, en donde se humilla usted ante el Señor. Estamos hablando que es ante el Señor, no es ante los hombres. Usted tiene que humillarse delante de Dios, en lo privado, en lo público. Amén. Es una medida que estamos haciendo. Dios guarde, va a decir el hermano o la hermana. Aquí a todos nos va a reprobar, va a decir el hermano o la hermana. No, solamente estamos evaluando. Y para que usted entonces siga, ¿qué? Procurando el crecimiento espiritual. Muchas veces no ha muerto el viejo hombre. Por esa razón el nuevo hombre no resalta. La imagen de Dios en nosotros es el nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Cita el apóstol Pablo hablando de el plan de salvación de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29 por ahí en adelante. En el 28 también habla algo importante de que a estos que Dios ha llamado, aún las cosas difíciles o malas, dice que cooperan para bien. Así dice. Usted se lo puede de memoria ese artículo, ¿sí? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Y otros lo dice de otra manera, pero va con lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que todas las cosas obran para bien o ayudan para bien a aquel que verdaderamente ama a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Gloria a Dios. Todos estamos llamados al propósito de Dios de modelar la imagen de Cristo, una imagen que, por cierto, nuestro padre Adán allá manchó en su caída, pero nuestro Señor Jesucristo restaura por su gracia, por su espíritu, por su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien, estamos evaluando, gloria a Dios. Esperen un ratito porque los hermanos allá del modernismo no nos aguantan este mensaje. Los del universalismo tampoco, los del calvinismo menos, antinomianismo tampoco, los del hedonismo no, los de la prosperidad peor todavía. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de lo mismo. No ha muerto el viejo hombre. Y dice el apóstol Pablo que allá tenemos, el cristiano tiene que considerarse muerto al pecado, pero vivo ¿para quién? Dice, para Cristo, para Dios. Gloria sea al Señor, porque yo he escuchado muchos de unos hermanos. Por ahí escuchaba un hermano que decía, yo soy cristiano, hermano, pero este machete no es cristiano, una gran guarizama. Y los hermanos saben que una guarizama envainada, un machete envainado, así sí. Yo soy cristiano, pero este no es, decía. ¿Qué significa? Andaba como Pedro, ¿no? Con aquella espada. Pedro quería darle de baja por ahí a uno, y si aquel no se lo esquiva, de seguro la cabeza le hubiera cortado. Pero el Señor le dijo que devuelve esa espada a su vaina, porque al que a espada muere, a espada debe morir. Por ahí. Bueno, la cosa es de que por ahí anda. ¿Sí? El carácter, hermano, todavía no ha sido modelado. ¿Se da cuenta? Y son cristianos que profesan en el Evangelio. Y muchas otras cosas más por ahí se escuchan. Las hermanas, por ejemplo, con el mensaje de santidad han tenido un gran problema, además de los hermanos, que algunas hasta le han reclamado a los pastores que por qué el hermano Alvarito predica así. Yo le digo, ese mensaje no es mío, es de Dios. Si usted tiene dudas, pregúntele a él, vaya a oración y dígale, ¿es verdad este mensaje de él o no? Y hay algunas hermanas que han tenido eso de ir a la oración y el Señor se los ha confirmado, pero siguen en lo mismo, siguen en la vanidad, siguen en la sensualidad, etcétera, etcétera. No se han arrepentido y quieren ir al cielo, porque todo el mundo quiere ir al cielo, ¿o no? Sí. En una escuela dominical, un maestro le decía, niños, ¿a dónde queréis ir vosotros? ¿Al heaven o al hell? Heaven es el cielo, a ver, es decir, el infierno. Todos los niños con las dos manitas, heaven, hasta el coro. Claro, nadie quiere ir al infierno, porque todo el mundo sabe que el infierno es una prisión de tormento.
de castigo. Todo el mundo lo sabe. Hasta el que no conoce bien de la Biblia ya sabe que cuando hay una cosa fuerte. ¿Y qué pasó? Vamos a ver un infierno está viviendo, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque ha estado sufriendo algo fuerte. Saben que es de tortura. Entonces, pero para ir al cielo hay que nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús, ¿o no lo dijo? Sí lo dijo, se lo dijo a un maestro de Israel, alguien que era un dignatario, alguien que era un prominente maestro, como era Nicodemo. Él dijo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, que hay que renacer, hay que regenerar, hay que ser regenerado, hay que tener un nacimiento, una renovación espiritual. Amén. Y la palabra del Señor enseña eso. ¿Y eso qué son? Condiciones para aquellos que predican la incondicionalidad de la salvación. Aleluya. Son condiciones de quién? Es de Dios. Amén. Procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eso qué es, hermano? Es condición. Por eso no cabe aquella de la... A mí me cuesta mucho pensar un hermano que lee la palabra de Dios solo porque se lo dice una Biblia de estudio, yo lo voy a leer en el comentario, yo lo voy a creer. No, solo porque lo dice un atlas ahí, de un maestro que pues sí ha escrito muchos libros, un erudito, ya lo voy a creer. No, si el Señor me está dando aquí cabal las instrucciones correctas para ir al cielo, yo creo lo que dice el Señor. Yo creo lo que Él me dice y por lo tanto acepto lo de Él, no lo de los hombres, porque Dios es infalible mientras que los hombres son falibles. Es decir, Dios no se equivoca, el hombre sí se equivoca. He sabido por ahí que hay algunos de los reformadores allá del siglo XVI que están en el infierno por su doctrina. Todavía no le voy a decir el nombre, pero por ahí usted ya deducirá por qué yo atalayo en contra de la incondicionalidad del amor de Dios, en contra de la incondicionalidad de la salvación o de la elección o de la reprobación. Ya decidirá, ya usted deducirá. Deducir es que usted puede ir, ¿verdad? Sabiendo quién puede estar de seguro allá y que está enviando a muchos ahí a ese lugar. Por la doctrina, porque la doctrina tiene consecuencias, ¿o no? Tiene consecuencias. Entonces, mis amados hermanos, estamos en buen tiempo, gloria a Dios, para que nosotros nos preparemos. Dios está dando tiempo hoy, pero el tiempo se va terminando. El tiempo cada día va corriendo más y más y a muchas personas ya se les terminó el tiempo. Porque Dios le ha puesto tiempo a todo. Hasta los que son grandes y poderosos se les llega su hora de rendir cuenta ante el tribunal de Dios. Cuando muere la persona, dice la palabra de Dios, porque está reservado para los hombres el morir una sola vez, después de esto el juicio, en forma estricta el juicio previo, que es el de destino, cielo o infierno, y en forma amplia el juicio final, juicio de recompensa al justo y de castigo al injusto. Y eso nadie te lo quita. ¿Cuántos han entendido ese mensaje? Entienda que así es como el Señor enseña. Gloria a Dios. Muy bien, vamos para adelante. Ya casi estamos terminando porque, Dios mío, hermano Alvarito, así que es verdad. A saber de dónde nos saca todo eso. Bueno, es el Señor el que nos está ayudando a todos. Porque muchos no quieren caminar acá, porque este camino cuesta. El evangelio fácil, solo de palabra, solo de título o de nombre, como le dice el Señor Jesús a una iglesia del Apocalipsis. Por cierto, por ahí tengo el mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Gloria a Dios. Tú tienes nombre de que vives, le dice el Señor Jesús, pero estás muerto. Le está hablando espiritualmente. O sea, que hay cristianos evangélicos, cristianas evangélicas que solo tienen el nombre de cristiana, pero no es cristiana delante de Dios. ¡Aleluya! Ay, vas a decir, ya no está condenado, no, porque son las obras del hombre y de la mujer los que lo reprueban ante el tribunal de Dios. Porque dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos daremos cuenta un día delante de Dios de nuestra vida. Y la salvación es personal o individual. Estamos hablando de la reacción de la gente ante el mensaje de la predicación del Evangelio. ¿Amén? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Espero que esté captando el mensaje. ¿Qué es perseverancia?
Perseverancia del griego proskarteresis significa literalmente ser fuerte, hacia, denota ser continuamente constante con una persona o cosa. Tengo que ser perseverante yo en el Evangelio, en todos los sentidos, perseverancia. ¿Cuál es la clave para perseverar en la gracia de Dios? Los eruditos allí calvinistas dicen que la gracia es irresistible de Dios, pero vamos, en la Biblia no existe eso. En la práctica no existe. Esa es solo una filosofía o una teología barata que han comprado la mayoría de gente que quiere el Evangelio fácil, pero ese Evangelio no salva, no lleva al cielo, porque el Señor Jesús dice que hay dos caminos, uno estrecho y otro ancho, y la mayoría va por el ancho, el espacioso, el camino espacioso, y la minoría va por el estrecho, por un camino estrecho, porque habla de estrecha es la puerta y también el camino que lleva a la vida eterna, porque este Evangelio implica sacrificio, implica entrega, implica trabajo, implica disciplina espiritual, para que el fruto del Espíritu se vea y Dios esté agradado de mí. Implica incluso que hay hermano o hermana que está sacrificando su propia familia, sus propios títulos, sus propios business, o sea, negocios, por el Evangelio, pues, ¿verdad? Por el reino de Dios, dijo el Señor Jesús. Pero cuando Él esté allá, dice que Él va a compensar a cada siervo, cada sierva. Amén. Pero hay algunos que no quieren dejar ni siquiera el taconato, las hermanas. Ay, Dios mío, va a decir el hermano, ya siempre con lo mismo. Las pinturitas no las quiere dejar. Sí, el maquillaje no lo quiere dejar, el pantalón, la minifalda de la hermana, la blusa escotada de mangana de la hermana. Y eso es vanidad, eso es sensualidad. Hay que decirle bien claro a la iglesia, hermanos, eso es pecado. Igual el varón, el pantalón corto no está bien, la calzoneta no está bien. Para eso hay vestido, ¿verdad?, que puede cubrir su desnudez. O la camiseta. Por ahí me llamó la atención que a unos la camiseta, como vino el calor, le quitaron las mangas, ¿verdad? Y ya la camiseta ya de por sí ya pues anda holgada, o sea, ¿cómo? Entonces, vamos al punto. Esos son pecados y esos prevalecen en el pueblo de Dios. Quiero andar a la moda, dice el hermano, y poniéndose tatuaje como que si fuera un picto. Ahí se llamaba una cultura de allá de Europa, un pueblo de Europa que los romanos no pudieron conquistar. Y los pictos eran gente que andaba toda pintada con tatuaje. Cuando alguien se tatúa, inmediatamente le dan licencia a un demonio que se apodere de su alma y del viejo hombre lo lanza a una loca repegada. Y lo primero que se le mete al varón o a la mujer es rebeldía contra Dios. Solo que le pida perdón al Señor y todo se despoje, el Señor lo libera, ¿verdad? Y hay que batallar. Estamos hablando de que el pecado hay que llamarle con el nombre de lo que es, hermanos, para que el hermano no diga en el día del juicio, allá los hermanos no me apercibieron, eso significa atalayar, allá no me atalayaron, allá no me instruyeron, allá no me dijeron la verdad, porque hay mujeres que están en el infierno por cortarse el pelo, por andar con el pantalón, la falda corta, andar sensual, pues, andar sexy, están allá en el infierno. Decían, pero si yo creía en él, ¿por qué? Me confiaba el pastor que me decía la verdad. Sí, pero cuando el pastor no le dice la verdad, uno tiene a la palabra de Dios, tiene al Espíritu Santo, y en forma individual puede preguntarle a Dios. El Espíritu Santo lo puede sacar de una iglesia moderna y llevarlo a una iglesia de verdadera santidad, a una iglesia que representa en el Apocalipsis el remanente fiel de este tiempo, de todos los tiempos, es Filadelfia, donde le dice: has guardado mi palabra. Así le dice, o sea, has obedecido, has sido fiel, a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, a pesar de lo que hablan de ti, porque el que está haciendo bien las cosas siempre van a hablar mal, los mismos hermanos van a hablar mal, los mismos pastores, bueno, hay unas que dicen que son pastoras, ¿verdad? Entonces van a hablar mal del que sí anda bien, o el que sí predica bien. Porque yo escucho en redes sociales que muchos hablan mal, por ejemplo, de José Joaquín Ávila, llamado G. Ávila. Y G. Ávila presentó exactamente el mensaje de santidad como el Espíritu Santo se lo dio.
como está en la Biblia, de tal manera de que él ganó millones de almas y todavía sigue ganando porque de verdad está ungido. Cuando el Espíritu Santo unge y esa predicación, recuerda usted a Eliseo que a unos huesos, ahí uno que iban a enterrar y los huesos, tocó los huesos de Eliseo, todavía tenían unción, esos huesos se levantó y como venía allí alguien a atacarlos, aquellos se corrieron y el otro se levanta ahí, se resucita y dice: ¿qué pasa aquí? Aquellos están muriendo, ¿qué pasa? Estos nos vienen a matar, me vienen a matar también, si acababa de resucitar. Porque Dios cuando unge a un hermano o una hermana, esa unción permanece. Amén. El mensaje está allí y está ungido y sigue ganando almas. Pero los que son unos grandes sinvergüenzas, unos grandes hipócritas, critican al verdadero maestro, al verdadero profeta, al verdadero evangelista, al verdadero pastor, etc. Pero el verdadero maestro, el verdadero profeta, el verdadero evangelista, el verdadero pastor, se queda callado. Va a decir: ya me la van a pagar todos ustedes, hermanos, ya me dieron chance, ahora yo no se trata de eso, porque el evangelio no hay venganza. Dice la palabra del Señor que el que es manso y humilde de corazón es el que es conforme a la imagen del Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, estamos bien ahí en ese punto. ¿Cuál es la clave para perseverar en la gracia de Dios? Pregunta. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. El Señor Jesús dando una ilustración: si nos mantenemos en unión con Él, en unión con su Espíritu, en unión con su palabra, obedeciéndola, creyéndola y aplicándola, ciertamente llevaremos mucho fruto del Espíritu Santo. Santidad experiencial o práctica para el hermano que no lo quiere entender. Si entiende, lo que pasa es que no quiere aplicar. Nuestro Señor Jesucristo nos brinda gracia y poder por su Espíritu Santo, siempre que nosotros con toda sinceridad busquemos la comunión con Él y deseemos hacer su santa voluntad. Si nosotros queremos agradar al Señor, tenemos que santificarnos. ¿Cuántos están captando el mensaje? Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ve aquí, dice Señor y Salvador, porque algunos quieren al Señor solo como Salvador, pero no como Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, con su gracia salvífica, está presente invariablemente para advertir como hoy, contender como hoy, alentar como hoy, sostener como hoy, así como también producir en nosotros el carácter de un cristiano santo, una cristiana santa, que refleja la imagen de Cristo en una vida práctica. El Evangelio no solo son palabras bonitas, como que si fuera un poeta, sino que es práctico, porque el Señor dice allí: lleva mucho fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Significa que el no permanece en el Señor se ha desprendido de Dios. No es Dios el que se desprendió, sino que es Él. Así es. Me gusta la ilustración de Jacobo Arminio respecto a la gracia salvífica, que es como una cadena, y él dice: el eslabón entre una cadena, el eslabón en una cadena, dice, el eslabón entre otro eslabón es tan fuerte, dice, que aquellos que se aferran a esa cadena, que es la gracia de Dios, no podrán caer jamás. O sea, el que se agarra de la gracia de Dios, se sujeta de la gracia de Dios, no va a caer, porque la gracia de Dios es tan fuerte que no permite que ninguno caiga con facilidad, excepto que la persona quiera desprenderse, porque luego dice: yo te suelto, Señor, pero tú no me sueltas. Si usted no se suelta, Dios no lo suelta, pero si usted se quiere soltar, olvídese, va a caer. Ahí no vale la filosofía barata del calvinismo, que a la fuerza va a llegar al cielo. Dios no quiere el amor a la fuerza. Por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es reciprocidad. Es que yo tengo que dar correspondencia al amor eterno y comunicativo de Dios. La única forma es vivir en santidad práctica.
mensaje, cuando yo digo el amor de Dios no es incondicional, porque en ellos ha entrado la filosofía del calvinismo, la filosofía del modernismo, la filosofía del antinomianismo, la filosofía barata del universalismo. Eso enseñan ellos. Yo se los puedo enseñar hasta en el libro de doctrina, de teología. Eso dice, el amor de Dios es sin condiciones. Por lo tanto, Dios a todos los ha amado por igual, a todos los va a salvar, independientemente seas pecador o no, pecadora. Dios ama, pero espera que la persona crea y se arrepienta y tenga vida nueva. Porque de lo contrario, dice ahí la palabra de Dios, el que ve al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o el creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahí está en el discurso que el evangelista Juan. Entonces el Señor Jesús dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Allí no existe incondicionalidad, es condicional el amor de Dios para todos, sean pecadores, conozcan o no conozcan al Señor, es condicional. Porque el pecador no puede ir al cielo si no se arrepiente. No puede ir al cielo, no puede experimentar el amor de Dios si no cree en Jesús. Si no tiene vida nueva, el cristiano no puede entrar. Ahí lo dice el Señor Jesús, que no nace del agua y el Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces ese nunca va a experimentar el amor de Dios, sino que la ira de Dios le espera. Y en este tiempo, la ira de Dios, poquito a poco, si se fija, se va haciéndose sentir en el juicio previo en toda la humanidad. Cuando venga a sentir la gente, ya tiene encima la ira desatada de Dios. Hasta entonces van a gritar hasta los grandes, dice Apocalipsis. Escondernos de la ira del que está sentado en el trono, de la ira del rostro del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque su juicio ya ha llegado. Hasta los grandes, los que se dicen que son poderosos aquí en la tierra, que se creen que son dioses o diosas, se van a esconder en las cuevas. Traducido en el lenguaje actual, en los búnkeres. Todo el mundo le va a tener miedo porque saben que es Dios el que tiene el control de todo. Pero, ¿por qué no temer a Dios en una manera mucho más positiva? Tener miedo de ir al Averno, y como hoy Dios da oportunidad para ir al cielo, de decir al Señor, Señor Jesús, sé que merezco el castigo, Señor, pero también yo sé que tú eres un Dios misericordioso y moriste por mí en la cruz. Ahora me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Perdóname por haber vivido en una loca carrera de pecado. Perdóname por estar en una secta allá engañado, engañada. Perdóname por estar en una religión engañado, engañada. Quiero conocerte a ti, solo a ti. Guíame por tu espíritu, por tu palabra. Y si hay una iglesia verdadera que enseña y predica tu palabra como a ti te agrada, llévame allí. Ábreme puertas, ábreme camino, ilumíname, guíame, dirígeme. Soy tuyo, soy tuya. Es diferente, ¿verdad? Ahí está humillado, ahí está humillado. Pero la mayoría no se quiere humillar. Solo cuando ya ha llegado el juicio, ahí sí, pero entonces es tarde. Porque la salvación es por fe, no por vista. Noé predicó 120 años. Y cada martillo, cada golpe, cada trabajo que veían aquellas personas hacer, daba testimonio del juicio inminente a la humanidad. Solo su familia sí tenía temor de Dios y se arrepintió y se salvó para gloria de Dios. Y como el Señor dice, como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Como en los días de Lot, así será. Las personas solo afanados aquí en lo terrenal, en esto, en lo otro, etcétera, en lo suyo, pero no piensan en la eternidad, a dónde pasará su alma. Por eso es que un tratado que tenía por allá una iglesia era como un tratado de fuego, era una pregunta de impacto. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Algunos que te pegaban una grande, como se dice, ¿verdad? Pero el predicador tenía que confrontarlos con esa verdad, porque va a llegar su día en que va a rendir cuenta ante Dios. Si no, vean cuántos miles están muriendo de diferentes maneras. Entonces, mientras hay aliento de vida, hay oportunidad. Por eso es la palabra de Dios: buscar a Yahvé mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Así dice, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado.
hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, decía Salomón cuando ya había experimentado la gracia salvífica. Porque cuando la persona muere, hasta ahí llegó todo, ya no hay oportunidad. Por lo tanto, es necesario entrar en una verdadera relación con Dios. Y aquí nosotros les enseñamos cada día lo que el Señor nos da. Ahí están las disciplinas espirituales: oración, congregación, adoración, ayuno, vigilia. ¿Qué más hay? Retiro espiritual. Así es, oración diaria, ¿no? Lectura, estudio de la palabra de Dios, 7 disciplinas sagradas. Cuesta, ¿verdad, hermanos? Pero cuando el soldado ya tiene disciplina, no le cuesta. Cuando ya está experimentado en la batalla, ya no cuesta. Pero al principio sí cuesta, porque el viejo hombre siempre va a resistir. El alma suya siempre se le va a querer revelar al espíritu, porque el espíritu está dispuesto, dijo el Señor Jesús. El espíritu siente la necesidad de Dios, tiene sed de Dios, pero el alma, que es donde está el viejo hombre, esa todavía, esa no quiere nada, esa quiere estar ociosa. Ociosa quiere decir sin hacer nada. Pero el espíritu sí quiere adorar a Dios, el espíritu sí quiere orar, el espíritu sí quiere glorificar a Dios, quiere aprender más de Dios, quiere tener más comunión con Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo voy a dejar hasta aquí porque, Dios mío, hermano, hoy sí nos atará yo más de la cuenta, que sea para la gloria de Dios, hermano, porque todos necesitamos ser bendecidos con este mensaje. Si es que se pone de pie y vamos a orar. Dígale una oración así al Señor Jesús: Señor Jesús, le doy gracias por su palabra, por instruirme conforme al mensaje de su palabra. Quiero en esta hora, Señor, pedir perdón por todo pecado voluntario y involuntario en mí. Señor, perdone todo desenfoque espiritual en mí. Señor, perdone toda distracción de este mundo. Perdóneme, Señor, por estar preocupado por los afanes de este mundo, preocupado por la riqueza de este mundo. Perdóneme por estar, Señor, distraído en los placeres de la vida. Perdón por todo pecado voluntario en mí, Señor. Perdone toda obra del viejo hombre. Perdone, Señor, toda práctica del viejo hombre. Me arrepiento, Señor Jesús. Purifíqueme de todo pecado. Espíritu Santo, pido que usted me ayude, Señor, a poder ser renacido, a poder tener regeneración en mi ser espiritual, mi cuerpo, Señor. Espíritu Santo, yo entrego lo que soy, entrego todo pecado, y que sea usted ayudándome, que sea usted renovándome, que sea usted, Señor, dándome regeneración, dándome un conocimiento para poder tener ese fruto que usted produce, el fruto del Espíritu. Que tenga, Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a vivir conforme a su palabra, a su propósito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. En el nombre de Jesús oro. En su gracias. Amén. Que el Señor le bendiga.